Es totalmente fuera de lugar. ¿Es surrealista? Es que no cabe en ninguna cabeza. Si no trabaja, no paga. No me cabe en la cabeza. Es imposible. Hola, la verdad que hoy no tenía pensado grabar y ha sido algo que ha surgido así cuando hemos visto una última noticia para ver lo que pensábamos sobre todo lo que está pasando en el sector de los autónomos. Los finales de mes para los autónomos ya suele ser suficientemente duro, con muchas facturas, mucho papeleo, muchos gestores y muchas cosas por medio, y más si le sumamos que nos encontramos al final de un trimestre, ya es mucho peor. Los trimestres son locura de IVA, de IRPF, y nosotros personalmente no somos unas personas de quejarnos de los autónomos. De hecho, tenemos un vídeo que explicamos todas las ventajas que tienen los autónomos y nos posicionamos a favor de muchas cosas que te ayudan a desarrollar personalmente siendo autónomo. Pero si llega un final de trimestre y nos encontramos en plena pandemia mundial, pues esto se convierte en una locura máxima, y así ha pasado. Es una locura. La verdad que a medida que ha ido surgiendo todo día a día, he pensado, bueno, yo y Sara hemos pensado 1.000.000 de veces, no pasará, no pasará, no pasará, no pasará, y ha pasado. Hoy es día 31 de marzo, ¿verdad? Tenía la esperanza de que en el último minuto llegara una buena noticia que dijera: no, señores autónomos de España, somos conscientes del problema que tenemos, somos conscientes de que no habéis podido trabajar 14 días del mes y os vamos a quitar la cuota de autónomos. Pues no. ¡Pum! Peñazo a la cuenta y 300 euros de todos los autónomos cobrados, que es la totalidad de todos los autónomos que somos en España, que somos más de 3 millones, pues bueno, si hacéis una simple multiplicación ya podréis saber la cuenta del dinero que se ha recaudado con el sector de los autónomos. Y la verdad que pensándolo mucho y viendo muchas noticias y intentando reflexionar, pensando con la mente lo más fría posible, las medidas que se han puesto a los autónomos no las llego a entender. No comprendo en cómo nos están etiquetando, y por eso me voy a remontar directamente al principio, cuando empezó todo esto, sobre el 14 de marzo, no recuerdo bien la fecha, voy a hablar un poco de memoria e ir intercalando con noticias que hemos ido viendo y en las cuales nos hemos ido basando para argumentar este amalgama que tenemos en la cabeza de datos y de noticias y de cosas que han ido surgiendo. Cuando llegó todo esto, que ha llegado de imprevisto, o sea, nadie lo veía, nadie pensaba que de la noche a la mañana pudiera pasar esto y que nos viéramos 2 semanas o 3 semanas que llevamos ya en nuestras casas. La primera serie de medidas que puso el gobierno fue un cierre de algunas empresas, de algunos sectores, de algunas profesiones que había decretado, y si te encontrabas entre ellas podías pedir el cese de actividad, que el cese de actividad viene siendo lo que el paro para las personas que están contratadas. Es un derecho que tenemos los autónomos de pedir nuestro cese de actividad y cobrar una prestación que en este caso sería el 70% de la base, que sería unos 661 euros. ¿Qué pasa? Que lo podías pedir, ese derecho que tú tienes a pedirlo, lo puedes pedir si te han obligado a cerrar. Aquí viene, por ejemplo, las personas que se dedicaban al sector de la peluquería, que no las obligaron a cerrar. A mucha gente no les han prohibido directamente estar trabajando y no lo han decretado así en el BOE. Por ejemplo, nosotros somos fotógrafos y nos dedicamos a la fotografía de boda. Hay otros fotógrafos que se dedicarán a la fotografía de productos o a la fotografía de edificios. Pero nosotros somos fotógrafos de boda. A nosotros nos ha afectado que cancelen los eventos. Por lo tanto, nosotros no podemos hacer eventos, lo que indirectamente nos imposibilita a realizar nuestro trabajo. Pues bien, el BOE no lo contempla. Y ya me diréis si podemos o no podemos hacer boda, porque a mí la única idea que se me ocurre para poder hacer boda es esta. ¡La novia, la novia! Vale, bien, si te encuentras dentro de ese grupo que han cerrado, puedes optar por la exoneración, o sea, que no pagas la cuota de autónomo y tienes la paga que hemos dicho antes. O el otro caso es demostrar la caída del 75% de los ingresos. Esto está muy bien si dentro de la esencia de lo que es ser un autónomo se pudiera coger mucha gente, pero en España hay 3 millones de autónomos y la realidad es que menos del 10% se ha podido acoger a esta medida. ¿Qué me lleva a pensar? Pues una de dos, o que es muy dura o que es físicamente imposible meterte dentro de esa medida de paquete. Y vamos a hablar por un sector o por un grupo de sectores que están dentro de los autónomos y que eso pueden ser pues trabajos estacionales, personas que no necesariamente todos los meses tengan que cobrar la misma cantidad como puede ser un asalariado. O sea, un autónomo no funciona así. Un autónomo a lo mejor en enero cobra 8.000 euros y en febrero cobra 0 euros. O sea, un autónomo no tiene la seguridad de que todos los meses le vaya a entrar la misma cantidad de dinero o que vaya a tener
el mismo sueldo. Y de ahí viene la libertad de un autónomo, de decidir cuándo quieres trabajar o cuándo es más rentable para ti trabajar o dedicarle el horario que tú quieras. Por eso tú mismo como empresario eres consciente de que te pueden pasar esas cosas, de que puedes cobrar 10.000 euros un mes y otro mes no cobrar absolutamente nada, pero es tu responsabilidad. Lo que me lleva a pensar que se han tratado de dar unas medidas que son para personas que tienen un salario base o un salario fijo al mes, para unos autónomos. No me cabe en la cabeza. Os voy a poner dos casos muy claros. Primero, vamos a ver un caso que una persona en septiembre cobre 10.000 euros y llegue marzo, como ha pasado, y no gane nada. Por lo tanto, se puede acoger al plan este que han hecho, a las ventajas de los autónomos. Vamos a poner el caso contrario, una persona que en septiembre no cobrara absolutamente nada, cobrara 0 euros y que en marzo cobrará 10.000 euros. Esta persona no se puede acoger a esas medidas. ¿Por qué? Porque si esas dos personas al final en la cuenta del banco tienen el mismo dinero. La persona A tendrá 10.000 euros y podrá acogerse, y la persona B tendrá 10.000 euros y no podrá acogerse. Y es sencillo porque el autónomo es que funciona así, no funciona como una panadería. Bueno, quizá la panadería no es el caso porque no están obligados a cerrar, pero a lo mejor como un autónomo que... bueno, como un falso autónomo, que al final el falso autónomo lo que tiene es como un asalariado, un salario base, y recibe la misma cantidad de dinero al mes. Si ahora están tomando unas medidas y van a pasar ciertas cosas, no lo vamos a percibir ahora, por lo tanto no podemos sacar un 75% de las caídas. Totalmente imposible. Además, vamos a suponer el supuesto caso de un 75% de las caídas. Y vamos a suponer que en el mes de febrero tuvimos unos ingresos de 2.000 euros. 2.000 euros entraron en febrero. Significa que si cae en un 75%, tendremos que percibir 500 euros en el mes de marzo. Este bichito entró sin avisar. O sea, nadie se dio cuenta y casi de la noche a la mañana tuvimos que chapar todo el mundo a 14 de marzo. Significa que esas tiendas o esas personas que somos autónomos tuvimos 14 días para hacer trabajo. ¿Me estás diciendo que en 14 días, medio mes, no voy a generar un 25% cuando el total de un mes es un 100%? O sea, en ese mes unos autónomos nos van a facturar 500 euros. Es imposible que se acojan a esas medidas, porque ya tenemos que vernos obligados a facturar más. Tenemos que vernos obligados a facturar más porque tenemos la cuota de autónomo, tenemos el IVA que tenemos que pagar, tenemos el IRPF, tenemos un montón de obligaciones que nos obligan a tener que facturar más de ese 25% que se nos exige para entrar a formar parte del cese de actividad. Es que no cabe en ninguna cabeza. Y lejos de estas ayudas, que las pongo entre comillas, ayudas, no son ayudas, son derechos que tenemos los autónomos. Los autónomos también pagamos nuestras cotizaciones, pagamos nuestra cuota de autónomo y tenemos derechos. Muchas noticias las están poniendo como ayudas. No son ayudas, son derechos que estamos percibiendo, igual que una persona está contratando por la seguridad social a otra. Nosotros también lo pagamos y tenemos ese derecho. Y dentro de esas ayudas, como se les llama, si no puedes entrar, pues bueno, te dan una serie de soluciones y dirás, seguro que las soluciones pues ponen remedio a todas las personas que hayan podido estar fuera de ese colectivo, de ese 10% que se ha podido acoger. No. Esas soluciones que están dando al problema es pedir préstamos. O sea, están siendo avalistas de unos préstamos que tendremos que devolver. El concepto es que es un poco turbio. O sea, me estás diciendo que ha habido un problema bastante gordo, que habéis paralizado todas las actividades que habéis querido, nos habéis mandado a casa y estás pidiendo a los emprendedores o a los autónomos que pidan préstamos para hacer cargo de las cosas que van a pagar. Y además, si es que hay autónomos que ni siquiera pueden pagar la cuota del mes, es que ¿en qué cabeza cabe que pidas un préstamo para hacer cargo de algo que no te puedes permitir? Es que de primero de emprendimiento, o sea, cuando tú decides pedir un préstamo o invertir en algo, es porque tienes un plan que tú dices, vale, de aquí a X años podrá hacer mi trabajo, recuperar esa inversión y lo voy a generar para tener o mejor calidad de vida o porque me entusiasma lo que quiero hacer. Pero pedir a emprendedores que pidan préstamos cuando no sabes ni lo que va a pasar mañana, que estáis cambiando cada 2x3 las reglas, no cabe en ninguna cabeza. Es totalmente insensato, es totalmente fuera de lugar.
Bien, pues resulta que hace unos días también se prohibió a los autónomos, a personas contratadas a su cargo, despedirlos a causa de la pandemia. Y es algo que los deja en un callejón sin salida. Los empresarios no son el enemigo, o sea, ellos no quieren despedir. Ellos sí han generado trabajo, o bien por su visión, o por cómo ellos han sido capaces de crear la empresa, no tienen la intención de despedir a personas, pero es que es una línea bastante clara. O sea, vale, tenemos una pandemia que nos ha atacado mundialmente, no damos ayuda, lo único que hacemos es darle préstamos a esas personas para que pidan préstamos para poder pagar a personas que no pueden despedir porque se lo prohibimos, y además no se pueden acoger a los ERTE porque la mayoría de los ERTE los están echando para atrás. ¿No os dais cuenta que están poniendo trabas a las personas que están generando trabajo y directamente lo están abocando, lo están llevando, pero es que es un embudo? Es que los están obligando a pedir préstamos que tendrán que devolver cuando no saben ni lo que van a hacer mañana. ¿Es surrealista? Es que no cabe en ninguna cabeza. Y ya no hablo de grandes empresas que tengan 1000 empleados o 2000 empleados, que sean potencias a nivel de España. Me estoy enfocando en pequeñas empresas que tienen 2-3 trabajadores, que el jefe o la jefa son autónomos y no tienen vía de escape. Claro, en los medios se habla de las grandes potencias, que se le deniegan los ERTE a multinacionales, pero es que eso a lo mejor que es un 10% de los casos, es que las personas que tengan a 2 empleados y les tengan que pagar las cuotas cuando están viviendo del día a día, ya me explicaréis las soluciones que tienen. Una, pedir un préstamo, o 2, ahorcarse. Y lo veréis todo como súper negro y diciendo, vale, las cosas no pueden empeorar, las cosas seguramente van a ir a mejor, vamos a pensar que van a salir medidas de urgencia. Y día 31 lo avanzaba un poco al inicio del vídeo y ahora lo voy a continuar. A día 31 nos han cobrado la cuota de autónomo, a todos los autónomos, con lo que ello conlleva, o sea, personas que están siendo asfixiados porque no pueden pagar empleados, no pueden acogerse a ERTE, no tienen solución más allá de un préstamo que tienes que pedir para devolverlo después. Vale, pagamos la cuota de autónomo. Y ayer por la noche salió una medida, o como siempre estamos en Twitter investigando y mirando noticias de todas las cosas, pues salió una medida de que el gobierno se iba a pensar lo de la cuota de autónomo, como han hecho otros países ya. Si no trabaja, no paga. Es muy lógico, y además en España, que no funciona como otros países que a lo mejor tienes que pagar un porcentaje de lo que facturas. O sea, tú si pagas 1000 euros, pues tienes un porcentaje que lo tienes que donar. España, aparte de hacer ese porcentaje, que es el IRPF, tienes que pagar una cuota de autónomo, que es lo que hablábamos, los 287, 83 que pagamos. Si no genera, lo que he dicho antes, si no genera, ¿cómo pagas? Y ya las personas que viven el día a día. Vale, pues la cosa no queda ahí. Ayer la verdad que nos pusimos un poco contentos, que dijimos, mira, dentro de lo que cabe, si quitan la cuota de autónomos, pues mucha gente estará contenta, mucha gente se podrá acoger a esa medida directamente porque supondrá dentro de su economía que no tengan que desembolsar la cuota de autónomos al mes. Pues sí, ha salido una medida y se llama moratoria de la cuota de autónomos, y yo la verdad que la palabra moratoria, pues no sé, me ha llamado la atención. Moratoria. Digo, voy a mirar en la RAE a ver lo que significa moratoria. Vale, tiro de chuleta para que me quede bien y para no liarla. Moratoria de pago. Impago por falta de liquidez o dinero en efectivo, que lleva un acuerdo de aplazamiento del plazo de pago original de una deuda vencida. O sea, la medida que han sacado referente a la cuota autónomo de 6 meses es posponer la cuota 6 meses. O sea, están obligando a los empresarios o a los emprendedores a pedir un préstamo y además a hacer una moratoria de las cuotas que podrán aplazar hasta 6 meses. Significa que cuando paguen 6 meses tienen que pagar las 6 cuotas. Estamos hablando de una media de 300 euros, 6 por 3, 18, 1800 euros tendrán que aplazar. La verdad que, o sea, no lo entiendo. No entiendo las medidas de aplazar todo, de no poner solución, de hacerlo con parche, de crear esa sensación en más de 3 millones de personas que somos emprendedores, que estamos creando empleo,
y que encima como que somos los malos, que estamos despidiendo gente, que no queremos pagar, si es que están asfixiando al pequeño y mediano empresario. Y lo que vemos en las noticias es mucho odio hacia las personas que han emprendido. Creednos que nosotros pasamos muchas horas del día trabajando y más allá de los contratos de 40 horas que se estipulan, nosotros trabajamos muchas horas, echamos muchas horas. No somos el enemigo. Los pequeños emprendedores y los empresarios no son el enemigo. Al revés, intentan buscar soluciones a un problema que han tenido de paro, de un millón de situaciones que le han ido saliendo. Y esto de la pandemia es un problema más que ha surgido, un problema más que pasaremos, pero no entendemos ese asfixie que estamos teniendo o esa visión que nos están haciendo ver de que solo tenemos la dirección de hipotecarnos. O sea, si lo pensamos fríamente, la única opción que tiene un autónomo o un pequeño empresario es o te hipotecas y pides un préstamo, o directamente, si te infectas, sí te dan una subvención o una paga. Pero si te infectas, es como que están dirigiendo a este sector a abandonar eso que tanto le ha gustado. La verdad que no nos agrada mucho tener esta serie de vídeos porque siempre intentamos transmitir todo el positivismo pero creo que en estos momentos hay que permanecer unidos y hay que sobre todo hacer eco de las cosas que pensamos, porque siempre se dice que el autónomo es una persona que va a su rollo, que no enferma, y al final somos personas. O sea, todos juntos somos mejores, podemos ayudarnos entre nosotros y ser conscientes de que estas medidas, pues lejos de beneficiarnos a todos, nos están haciendo daño. Esperemos que este vídeo se desactualice rápidamente, que todo lo que he contado quede en una simple anécdota, que dentro de una semana no tenga sentido ninguno, que podamos decir, vale, hemos pasado todo esto y hemos salido más fuertes. ¡Hasta pronto!